Buenos días, mi nombre es Juan José Cadena Arroyo y este es mi video acerca de agentes y algoritmos con capacidad de aprendizaje. En primer lugar vamos a ver la arquitectura de un agente que aprende. Tenemos que este tiene varios elementos en los cuales destaca el elemento de actuación que corresponde a un agente completo de los que hemos visto en las actividades y módulos anteriores, el cual recibe estímulos del medio ambiente y determina las acciones a realizar. El elemento crítica, que es el encargado de evaluar el rendimiento del agente en base a un estándar fijo y proveer el grado del éxito del agente. El elemento de aprendizaje, que es el encargado de formular mejoras en base a la crítica que modificarán el elemento de actuación incorporando esta mejora. Y el generador de problemas, que se encarga de explorar situaciones nuevas e informativas que pueden ayudar a mejorar el conocimiento de la gente del entorno. Aquí tenemos una imagen acerca de la arquitectura. Podemos ver el nivel de actuación y el medio ambiente, cómo interaccionan con el agente, que el agente percibe a través de sensores la crítica y por medio de esa retroalimentación llega a un elemento de aprendizaje, que a su vez con cambios y conocimiento interactúa con el elemento de actuación y genera un problema por medio de objetivos a aprender. Este generador de problemas pasa al elemento de actuación y este pasa al elemento de aprendizaje y así sucesivamente hasta que finalmente llega a un actuador, el cual genera una acción por medio del medio ambiente. Tenemos dos tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje supervisado, el cual requiere datos de entrada y salida etiquetados durante la fase de entrenamiento del ciclo de vida del Machine Learning o del aprendizaje de la máquina. Se llama aprendizaje supervisado porque al menos una parte de este modelo requiere supervisión humana. La gran mayoría de datos son datos brutos sin etiquetar. Por lo tanto, se requiere la interacción humana para etiquetar con precisión los datos. Naturalmente puede ser un proceso intensivo en recursos, no iba a necesitar muchos recursos ya que necesitan grandes conjuntos de datos etiquetados. Y sus principales usos son para clasificar diferentes tipos de archivos como imágenes, documentos o palabras escritas, o pronosticar tendencias y resultados futuros a través de patrones de datos. Así también tenemos el aprendizaje no supervisado. Este es el entrenamiento de modelos de datos sin procesar y sin etiquetar. Este aprendizaje es automático y no necesita supervisión humana comparado con el aprendizaje supervisado. Una persona tiene que establecer los parámetros del modelo, como la cantidad de puntos de clúster en los que se van a agrupar los datos, pero el modelo va a ser capaz de procesar grandes conjuntos de datos de manera efectiva y sin supervisión humana. Esto es principalmente usado para clústeres de datos con similitudes entre características o datos de segmento, entender la relación entre diferentes puntos de datos como recomendaciones de música y realizar análisis de datos iniciales. Luego tenemos distintos tipos de algoritmos. Primero tenemos los algoritmos de clasificación en los que se encuentra el KNN o K-Nearest Neighbor, o el algoritmo K-Vecinos Más Cercanos, el cual es un clasificador de aprendizaje supervisado no paramétrico. Este utiliza la proximidad para hacer clasificaciones o predicciones sobre la agrupación de un punto de datos individual. Este trata de buscar los K puntos más cercanos a un punto concreto para poder inferir su valor. Este algoritmo pertenece al conjunto de técnicas de aprendizaje automático supervisado y puede ser utilizado tanto para problemas de clasificación como de regresión. Un ejemplo que podemos ver para el uso de este algoritmo es que un dueño de una granja recibe un reporte de los animales que se encuentran en la granja, incluyendo el tipo de animal, su estatura y su peso. Los datos correspondientes a los animales de la granja se encuentran en la siguiente tabla. Aquí podemos ver la altura, el peso y el tipo de animal, y sobre el final podemos ver que un tipo de animal es desconocido. Habiendo vacas, caballos y gallinas en la granja, hay un animal desconocido. Podemos ver que tenemos un animal desconocido, pero de este conocemos la información de su peso y su altura. Por lo tanto, vamos a compararlo con los demás datos para obtener una posible construcción. Según los datos brindados y el uso del algoritmo en cuestión, haciendo uso del gráfico que vemos en pantalla, podemos concluir que el animal desconocido se trata de un caballo. Según este algoritmo tenemos esto debido a que la posición en esta gráfica del animal desconocido se encuentra más similar o más cercana a las características de los objetos de tipo caballo que a los de tipo vaca o tipo gallina. También tenemos el algoritmo C4.5, el cual es un algoritmo de inducción propuesto por Rose Kinlan que usa el ratio de ganancia para seleccionar el atributo. Este está basado en una estructura de árboles de búsqueda y decisión y trabaja con atributos discretos y continuos. Los continuos se evalúan considerando un umbral y dividiendo el conjunto de ejemplos en dos subconjuntos. El primero pertenece a los ejemplos con valor de atributo menor o igual que el umbral y el segundo a los ejemplos con valor mayor. Entonces, para este ejemplo, vamos a decir que se busca implementar un método automático para una aplicación de envío y recepción de correos electrónicos. Esta debe clasificar los correos recibidos por cada uno de los usuarios como correos legítimos o si son spam.
Para esto la aplicación determina si el correo se considera spam basado en si el emisor del correo se encuentra marcado como spam recurrente, así como si el asunto y las palabras clave del correo contienen información alusiva a promociones o de carácter sospechoso y peligroso. Entonces tenemos tres puntos clave que son el emisor del correo, el asunto del correo y las palabras clave que lleva el correo. Basado en esto podemos generar el árbol de decisión basado en el algoritmo C4.5, en el cual tenemos que si recibimos un correo vamos a revisar el emisor, el asunto y las palabras clave. Si el emisor está marcado como spam, se va a marcar como spam el correo, pero si no tiene marca de spam, no se va a marcar como spam. Por parte del asunto, si el asunto contiene información promocional, se marca como spam, y si no contiene información promocional, no se marca como spam. Y si las palabras clave contienen información promocional o sospechosa, se marcan como spam, y por el contrario, no se marcan como spam el correo. También tenemos los algoritmos de agrupamiento, como es el algoritmo K-means clustering. Este algoritmo es un método de agrupamiento que divide un conjunto de datos en K-grupos o clústeres. Los datos se agrupan de tal manera que los puntos en el mismo clúster sean más similares entre sí que los puntos en otros clústeres. Algunos de los principales usos que se le pueden dar a este algoritmo son la segmentación de clientes, la clasificación de texto y la detección de anomalías. Como ejemplo de este algoritmo vemos que un analista de datos que trabaja en una tienda mayorista tiene un conjunto de datos acerca de los clientes más frecuentes de su tienda, así como la categoría de productos que más compran y el monto promedio que cada uno de estos clientes invierte en las compras en la tienda. Esta información se muestra en la siguiente tabla. Podemos ver varias características de productos como las frutas y verduras, los enlatados, la ropa, las posabocas, las gaseosas y los jugos, y el monto promedio que cada uno de estos clientes compra en esa categoría. Este conjunto se puede ver más claramente por medio del siguiente diagrama. Aquí podemos ver el diagrama donde la parte izquierda, el eje Y, es el monto promedio y la parte de abajo es el número indicador de cada uno de los clientes. Esto, usando el algoritmo K-means clustering, podemos agruparlo por medio de clusters, haciendo el indicador de categoría, poniéndole una idea, un nombre o un número a cada categoría, lo que nos permite ver el monto promedio de cada categoría y la cantidad de clientes que frecuentan cada una de dichas categorías. Podemos ver, por ejemplo, la categoría más repetida que más clientes compran en su mayoría es las frutas y verduras, pero la que posee el mayor monto promedio es la ropa, así como el que menos compran en su mayoría son los enlatados. También tenemos el algoritmo de agrupamiento Single Linkage Clustering, el cual es el algoritmo de clústeres de enlace sencillo en español, que corresponde a un algoritmo de clústeres jerárquicos de tipo aglomerativo, en el cual se construye una jerarquía de clústeres en el que cada nodo es un clúster que consta de los clústeres de sus nodos hijos. Para este caso, la distancia entre dos clústeres corresponde a la distancia mínima entre los miembros de dos clústeres. Para este ejemplo tenemos que un biólogo se encuentra realizando un estudio acerca de diversos tipos de aves. Este se le brinda una serie de características de las aves en cuestión, las que corresponden al tamaño del pico y al tamaño de cada ave. La información proporcionada se presenta a lo largo de esta tabla. Y entonces, para poder organizar los clústeres, primero vamos a obtener un indicador entre el tamaño del ave y el tamaño del pico, el cual lo vamos a lograr obtener dividiendo el tamaño del ave por el tamaño del pico. Y aquí en esta nueva tabla podemos ver la columna de relación de tamaños añadida a cada una de las aves. Basado en esto, vamos a utilizar el algoritmo para generar el siguiente diagrama, en el cual podemos establecer las categorías de aves y su relación más cercana. Podemos ver que a la izquierda tenemos las aves con el pico y el tamaño más pequeños, y a la derecha con el pico y el tamaño más grandes, como con la relación más grande con respecto al tamaño del ave y del pico. Y podemos ver que la relación más cercana con los dos puntos de los clústeres que están señalados con la flecha amarilla. Esos son los dos puntos más cercanos y el enlace simple que tenemos para nuestros clústeres. Espero que les haya gustado mucho mi exposición. Muchas gracias por su atención.